se quitaron el paradigma de que los empresarios eran casi el diablo con cola y todo y cachos. Porque se empezaron a dar cuenta que detrás de las empresas también hay historias de personas que se la han luchado, que se han esforzado y que todos los días se levantan a trabajar duro por hacer que su empresa salga adelante, por generar empleo, por crear más oportunidades. Que se arriesgan. Que se arriesgan. Y yo creo que eso nos dio mucha, no solamente lazos de confianza, sino nos dio como una capacidad de trabajar de manera colaborativa y una visión compartida. Bienvenidos a Un Paso Adelante. Soy Mauricio Rosillo y como parte del equipo Bancolombia me sorprendo todos los días con la visión y capacidad que tienen los empresarios y emprendedores de nuestro país. Y este espacio es precisamente para conversar con ellos. Un gusto saludarlos y un placer tenerlos en otro episodio de Un Paso Adelante, un video podcast que se ha creado para hablar de cosas positivas, de líderes inspiradores y de buscar cosas que nos lleven a un interés común, a un bienestar para todos. Hoy tengo el placer de tener a María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico. ProPacífico pues, es una organización que impulsa iniciativas de desarrollo, particularmente en Cali y en el Pacífico colombiano. María Isabel es abogada de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Administración Pública en la Universidad de Nueva York, ha tenido muchos cargos y muchas posiciones importantes, ha sido viceministra de Minas, secretaria privada del Ministerio de Minas y del Interior, asimismo ha estado en Presidencia de la República, miembro de varias juntas directivas, particularmente en el sector energético y de la salud. Pero si a mí me preguntan quién es María Isabel Ulloa, yo diría que es una caleña apasionada con el propósito de servir a las comunidades, firme creyente en el poder de construir colectivamente, que creo que ese es un tema muy importante. También en el poder del diálogo, que es algo que sí que necesitamos en Colombia. Yo la conocí hace unos años en una reunión en ProPacífico. Estuve escuchando con mucha atención lo que hacía ProPacífico y realmente quedé muy impresionado y descrestado, María Isabel. Es un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por la invitación, qué rico estar acá. Pues si te parece, entremos en materia y agradecemos mucho tu tiempo, el hecho de que estés acá con nosotros. Y yo quisiera empezar por un tema personal, que nos cuentes un poco quién es María Isabel, cómo es María Isabel como mamá, como esposa, como hija, qué te apasiona, qué haces en tus ratos libres. Pues soy la esposa de Alejandro, la mamá de Paulina y de Eugenia, dos chiquitinas de 7 y 5 años, la hija de Oscar y Margarita, la hermana de Oscar también y de Lucrecia. Y trato de pasar mis tiempos libres con mi familia, que creo que es el polo a tierra. Yo hace justamente finalizando el año pasado hacía la reflexión de que tengo la fortuna, pero también el reto de que amo lo que hago en mi profesión. Y eso muchas veces me quita más tiempo del que me gustaría con mi familia. Y no en el mal sentido, sino en el buen sentido. Yo paso feliz haciendo lo que hago, pero eso le quita tiempo a personas que me necesitan, como mis 2 hijas y con las que decidí compartir la vida como mi esposo, y que creo que es el reto constante de muchas personas, pero también de muchas mujeres que pensamos todo el tiempo dónde tenemos que estar y con el reto para mí en lo particular, que es que amo mucho lo que hago. Siempre un reto en mantener ese equilibrio, ¿no? Entre el tema familiar, el tema profesional. Es un reto complejo y yo trato siempre de decir a las mujeres, igual yo también estoy tratando de entender cómo es, pero a las mujeres a veces nos dicen o nos autoimponemos la obligación que los niños o el cuidado de los niños es solo nuestro. Entonces nos sentimos mal y culpables. Y creo que el mensaje aquí tiene que ser: el cuidado es de papá y mamá. Absolutamente de acuerdo. Y yo tengo la fortuna de tener un esposo que tiene muy claro eso. Y él también es un profesional súper exitoso y entre los dos
vemos cómo salimos adelante teniendo las dos carreras muy buenas y en las que nos exigen también tiempo, pero también estando en la casa, porque tampoco la opción es entonces tampoco nunca estar, porque los hijos, pues para eso los trae uno al mundo. De acuerdo. Entonces creo que es no a la culpa, aunque siempre va a estar, y dos, tomar la decisión de estar, porque muchas veces uno se termina o culpabilizando por un lado, o también pues no estando. Y yo creo que ahí está el reto mayor en ese equilibrio. Ese equilibrio, y como tú lo adviertes muy bien, María Isabel, no solamente es de la mamá, sino también del papá. Y tenemos que criar a los niños de mañana, porque si no, pues esos niños van a ser papás del mañana que van a replicar lo que ven en su casa. Eso es construcción de futuro, sin duda alguna. Totalmente. Esos niños son los que el día de mañana, si en la casa la mamá y la hermanita son las que lavan los platos, las que cuidan de la casa, las que cuidan de los adultos mayores, pues eso es lo que ese niño va a replicar el día de mañana. Absolutamente. Y esa niña. Entonces, por eso es tan importante que niñas estamos criando, pero que niños estamos criando. Así es, absolutamente de acuerdo. Oye, yo siempre hago una pregunta en este video podcast, porque generalmente las personas tenemos momentos en la vida, en materia profesional, que son como un punto de quiebre, que esto pues me tomó por un lado o por el otro. Yo lo llamo un paso adelante. ¿Cuál fue ese paso adelante, María Isabel, que te ha llevado a ocupar esas posiciones tan importantes que has tenido y adicionalmente a liderar ProPacífico? ¿Cuál fue ese momento, digamos, como persona, como mujer, como profesional, que fue como el punto de quiebre? Mira, dura la pregunta porque creo que han sido varios, pero voy a... Puedes contar algunos, ¿no? Pero voy a contar un poquito la historia y te voy a contar cuál creo que es ese momento. Y es, yo desde muy chiquita tuve claro que el servicio, como lo dijiste, y gracias por esa descripción, era un poco lo mío, lo que yo quería hacer en la vida, desde muy, muy chiquita. Y siempre lo digo, si mi mamá estuviera aquí sentada, estaría diciendo, ella desde que tenía chiquitica sabía qué quería hacer. Y pues en ese momento yo estaba en mi cabeza, pensaba que era el servicio público. Entonces por eso estudié Derecho, por eso hice una maestría en Administración Pública, por eso desde muy chiquita empecé a trabajar en el sector público, en el Ministerio de Hacienda, involucrándome en un montón de asuntos públicos. Pero después de una carrera larga en el sector público y un poco agobiada y puedo decir decepcionada de lo público, porque uno lo da todo. Es duro. Y es desagradecido a veces. Muy desagradecido. Y justamente fue eso fue lo que me generó la decepción, porque uno dice, uno lo entrega todo. Y en ese momento yo no tenía hijos. Y uno lo entrega todo y al final, pues, y no es porque uno espere algo a cambio, porque uno le pagan un sueldo y hay obviamente cosas que lo emocionan a uno, pero es desagradecido. Entonces salgo del sector público y tengo la fortuna de entender que el servicio va más allá de lo público, de estar en lo público. Y llego y tengo la fortuna de llegar a ProPacífico, que es una entidad privada, sin ánimo de lucro, pero que al final estamos al ladito haciendo cosas públicas. Pero para concluir y después de echarte toda esta historia, ese momento sin duda fue el 2021. Que para muchas personas, y yo respeto mucho, porque sé que para muchas personas eso fue un momento muy complejo. Veníamos de una pandemia y llega un estallido social, paro nacional, como cada cual quiera llamarlo, yo no me pongo a enredarme en descripciones, en los adjetivos, calificaciones, pero sin duda ese momento, ese 28 de abril y todo lo que sucedió después me dio a mí una oportunidad de servicio que nunca antes ni estando en lo público había podido tener. Y creo que a mi región y a mi ciudad le dio una oportunidad gigante de entender que es dialogando, que es conversando, que es trabajando de manera unida que uno logra grandes cosas. Y creo que ahí es donde yo sí creo que mi vida se parte en dos. Tan es así que yo hoy muchas personas me preguntan, ¿quisieras volver al servicio público? Uno no puede decir nunca que no, porque pues cosas pueden pasar, pero la respuesta hoy es no, porque he encontrado un lugar donde puedo servir y hacer mucho por la ciudad donde vivo, por la región donde estoy,
sin estar en lo público, pero con el impacto, claramente en igual, uno en el sector público genera más impacto, el recurso público está en lo público, Sí. pero sin duda el reconocimiento que desde la sociedad civil, desde el sector privado, todos unidos, líderes sociales, empresarios, y también con el sector público hacemos mucho más. Creo que ahí hay un valor que yo no lo tenía claro. Y esa niña, la María Isabel de la universidad, la María Isabel de los 8 años, pues no lo tenía claro. Y creo que nunca se imaginó que se podía hacer. Claro, y fue un momento de esos límite que te llevó justamente a tener esa dimensión. Pero sabes que creo que es importante para la audiencia que tú nos cuentes un poquito qué es ProPacífico, porque no necesariamente todo el mundo lo tiene claro, cuál es su origen, qué es lo que hacen y cómo impacta esto pues el desarrollo en Cali y en el Pacífico. Pues mira, como les decía y como te decía, ProPacífico es una fundación sin ánimo de lucro apoyada por 47 empresas vallecaucanas, pero algunas como Bancolombia, que tienen injerencia nacional e internacional, que están convencidos que el sector privado tiene un rol en el desarrollo y que tener una entidad como ProPacífico con más de 50 personas dedicadas, capaces a pensar en lo público desde el sector privado y un poco gestionar, acompañando ese desarrollo, es fundamental. No somos un gremio, muchas veces nos confunden. La gente puede confundir eso. Claro, sí. pues sector privado detrás, no, pues gremio. Y siempre insisto y reitero, no porque tengo nada en contra de los gremios, son súper importantes, Sí. pero yo no represento los intereses de ninguna de las 47 empresas que están detrás de ProPacífico y que le donan a ProPacífico para que ProPacífico exista. La empresa que decide estar en ProPacífico lo hace porque está de acuerdo con esa misión, está de acuerdo con que tener una entidad que está pensando en el desarrollo, que está pensando en cómo le aporta el desarrollo, es importante para la región, en nuestro caso Cali, Valle del Cauca y la región Pacífico. Importante también mencionarle a todos los que nos ven que existen más PROs, o sea, ya somos 11 PROs. Pro Barranquilla, Pro Bogotá. Pro Risaralda, ya Pro Quindío, bueno, son 11. Y justamente todas tenemos en común que venimos del sector privado, pero tenemos esa visión de cómo desde el sector privado podemos aportarle al desarrollo, pensando en desarrollo, no pensando en interés X o Y o Z. Y eso hacemos todos los días, insisto, somos Pacífico, pero no podemos estar en cada municipio de la región Pacífico colombiana, que nosotros la entendemos como los 4 departamentos del Pacífico. Entonces, obviamente, nuestro nivel de injerencia está claramente en Cali, porque estamos ubicados en Cali. Físicamente, pues las oficinas están en Cali, aunque tratamos y justamente ese 2021 para ProPacífico también fue un antes y un después, porque nosotros éramos una entidad que estábamos muy enfocados en la articulación público-privada, muy importante, pero sí teníamos, y en eso tenemos que reconocerlo, no lo diría mea culpa, pero sí un faltante, y era esa otra patica, que era la comunidad. Teníamos relación con la academia, sin duda, pero la comunidad. Y es ahí donde empezamos a vernos a nosotros mismos como ese lugar donde se pueden generar alianzas público-privadas, comunitarias y también con la academia, que generen desarrollo no solamente en Cali, sino el área metropolitana de Cali, obviamente Buenaventura como esa gran capital del Pacífico colombiano, y el norte del Cauca, que pues insisto, uno quisiera estar en todos los lugares, pero hay que priorizar, y justamente por eso hemos priorizado en mayor medida esa zona, aunque también te puedo decir, tenemos cosas en el litoral caucano, nariñense, porque tenemos un proyecto con la Fundación Valle del Lili, que se llama Hospital Padrino, donde estamos en muchos de esos municipios. Entonces también depende de temas particulares, pero nuestro nivel de injerencia sí es Cali, Valle del Cauca y pues región Pacífico como un todo, porque creemos que el Pacífico colombiano tiene sin duda muchas potencialidades, la COP nos lo demostró, aunque también tenemos muchos retos, y es ahí donde tenemos que estar todos juntos trabajando. Oye, María Isabel, ¿qué tanto trabajan coordinadamente las PROs? ¿Eso cómo funciona?
Mucho, claramente, como te decía, pues la mamá de las Prosas Pro Antioquia, que este año cumple 50 años, pero desde que empezamos a resurgir, nosotros estamos creados desde el 69, pero tuvimos un tiempo largo en el que nos quedamos dormidos, pero empezamos a resurgir, se crea Pro Bogotá hace 10 años, Pro Santander después, nosotros también este año cumplimos 10 años, decidimos que teníamos que vernos, porque sin duda somos unos convencidos que el desarrollo se da en las regiones y que de alguna manera si empezamos a hablar de desarrollo desde las regiones, pues vamos a tener una conversación en lo nacional mucho más poderosa. Obviamente teniendo todas una semejanza y es que tenemos empresarios detrás. Entonces, una vez al año nos vemos con todos los empresarios de todas las juntas directivas de las 11 PROS y justamente el año pasado cerrando le propusimos al país y al gobierno nacional 40 proyectos de infraestructura vial, pero también hay de acueducto y alcantarillado, pero también hay aeropuertos, pero también hay temas de conectividad férrea, entre otros, que le estamos diciendo a Colombia, si esto sale, Colombia se desarrolla. O sea, iniciativas concretas que generan desarrollo y competitividad. Exacto. Entonces, por ejemplo, estoy yo desde el Pacífico colombiano hablando de, por ejemplo, la navegabilidad del río Magdalena. Pues porque es que si uno suma y resta, pero también están en Santander hablando de la profundización del dragado de Buenaventura. Pero también estamos hablando todos de que hay un tema gravísimo de Petare en todo Colombia y que si no empezamos a hablar de eso, pues el desarrollo no se va a alcanzar. Pero también estamos hablando de la movilidad sostenible, que en muchas de las ciudades se tiene. Y todo esto es porque estamos pensando, y eso ha sido un trabajo con el CPC, con Ana Fernanda Mayhuasca, que ha sido también, ella no es una pro, pero de alguna manera tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, decir, pero ¿cuáles son nuestras apuestas productivas? Está obviamente en el medio ambiente, pero también tenemos que desarrollar toda esa Orinoquía, donde hemos hablado también de la Pacífico Orinoquía, que es la conexión de la Orinoquía con el Pacífico. Entonces, eso es lo que hacemos las PROS, un poco esa conversación de esos grandes proyectos y un poco lo que le estamos proponiendo al país. Qué maravilla. Realmente, además, tú incluyes otro elemento muy importante, porque generalmente se hablaba de ese trabajo mancomunado como la tríada entre el sector público, el sector privado, la academia, pero también la sociedad civil. Yo creo que eso es muy importante y esto me lleva, pues en Bancolombia somos orgullosamente miembros de ProPacífico, hemos hecho muchas cosas y hemos tenido el privilegio de acompañar varias de las iniciativas que de verdad generan un impacto social y económico muy profundo en las regiones. Y pues no sé si compartes esto, Marisabel, pero el sector privado es claramente motor de desarrollo, de innovación, de cohesión social, de progreso, de innovación. Y tú lo dijiste ahorita, hubo un momento que fue fundamental en tu vida, pero yo creo que también fundamental para el país y para la región que tú representas, que fue justamente en ese abril, en donde hubo pues una explosión social y donde apareció una iniciativa que fue realmente fantástica y que hoy en día yo creo que es ejemplo para muchos de seguir, que es Compromiso Valle. ¿Cómo nació? ¿Qué pasó? ¿Por qué no nos cuentas un poco cuál fue ese momento? ¿Cómo apareció Compromiso Valle? ¿Qué sucedió? Y hoy en día, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo está Compromiso Valle hoy en día? Mira, pues Compromiso Valle surge justamente en ese 28 de abril y los sucesos posteriores, cuando estábamos sin duda, y muchas personas que están aquí en Bogotá o estaban en otros lugares del país, como que no entienden la magnitud, porque pues eso lo vivieron de una manera mucho más leve, si se puede decir. Nosotros estábamos, yo nunca he estado en una guerra, pero yo creo que lo más parecido a una guerra civil era barricadas por toda la ciudad, uno no podía movilizarse libremente. Y sin duda, tanto en los gobiernos locales, departamental y nacional, pues el tema no lo estaban administrando, o sea, les estaba saliendo de control.
con todas las buenas intenciones. Yo tampoco aquí me voy a poner aquí a señalar a nadie, pero lo que es un hecho era que esto duró 40 días. Sí. No solamente Cali, sino los municipios vecinos y demás. Y llegó hasta Buenaventura. Y ahí empresarios que estaban en ProPacífico, y ahí la importancia de ProPacífico, pero también muchos otros y ciudadanos dijeron, pues si aquí si aquí no hay solución por las vías, si el gobierno le está complicando, pues nos va a tocar a nosotros ir a ver qué es lo que está pasando, porque además el discurso era de mucho odio al sector privado. Empresarios malos, todo esto es culpa de ustedes, claro, y esto, insisto, no es por justificar, pero sí hay que entender la situación, y eso fue justamente lo que hicimos, veníamos de una pandemia, la gente no estaba comiendo, y eso lo terminamos una situación social muy compleja cuando empezamos a hablar, y uno les decía, pero uno veía niños en esos bloqueos y en esos puntos de bloqueo, y uno decía, pero ¿por qué siguen aquí? Y la respuesta es porque aquí estoy comiendo mejor de lo que estaba comiendo en mi casa, porque habían unas ollas que todo el mundo ponía y demás. Y también pues llegaban las conversaciones de jóvenes que decían, es que yo los odio porque ustedes nunca me han dado una oportunidad, porque yo he querido ir a trabajar y porque soy de tal barrio, de tal otro, o porque tengo este antecedente, a mí nunca me dan una oportunidad. Y entonces eso hizo que desde Compromiso Valle, o la creación de Compromiso Valle, se diera, porque hubo un diálogo directo y en territorio de empresarios y ciudadanos, que eso nunca hubiera pasado, que permitió un reconocimiento del otro, en doble vía, porque hubo, claro, un empresario que tenía la claridad pues, de todos. Yo creo que Colombia, sin duda, obviamente la pandemia nos dañó un poco esos indicadores, pero en general Colombia, los últimos 20, 30 años, pues uno ve las cifras macroeconómicas, indicadores de pobreza, y vamos por buen camino. Sí, mejorando sin duda alguna. Mejorando. Pero sin duda, cuando así se queda uno con un 1%, pues cuando uno conoce ese 1%, o esa una persona, o esa una familia en ese nivel de pobreza en el que pudimos tener la oportunidad de conocer, pues la realidad cambia. Pero por otro lado, también jóvenes y personas de la comunidad que dijeron, estos señores no son tan malos. Se quitaron el paradigma de que los empresarios eran casi el diablo con cola y todo y cachos. Porque se empezaron a dar cuenta que detrás de las empresas también hay historias de personas que se la han luchado, que se han esforzado y que todos los días se levantan a trabajar duro por hacer que su empresa salga adelante, por generar empleo, por crear más oportunidades. Que se arriesgan. Que se arriesgan. Y yo creo que eso nos dio no solamente lazos de confianza, sino nos dio como una capacidad de trabajar de manera colaborativa y una visión compartida, que fue, no vamos a estar de acuerdo en todo, aquí no es nadie pregunta si usted votó por Juan o por Pepe, eso allá no llegamos. Y es mejor no llegar. Sí, eso. Pero lo que sí nos une es la tierra donde vivimos, que al final es de todos. Y también fue la clara convicción de que juntos somos más fuertes y que estamos cerrando además brechas, porque a través de Compromiso Valle hemos dado oportunidades, se han empleado 3.800 jóvenes vulnerables que no se hubieran empleado si no hubiera existido Compromiso Valle, porque nos empezamos a dar cuenta que eso que decía ese joven era verdad, que muchas de esas empresas, no por malos, no porque quieran ser malas personas, ni porque no quiero emplear a tal persona, pero sí tenían, y algunas todavía tienen, una cantidad de requisitos, una cantidad de barreras de entrada que impiden que un joven, para poner un caso concreto de Siloé o de la Comuna 18 en Cali o del distrito de Agua Blanca, Cali, pues entra a esa empresa. Y eso implica que se queda en un círculo vicioso de pobreza porque, pues, si a mí nadie me da una oportunidad, pues me toca en la calle, no les piden ni experiencia, ni les piden. Y también entender que, y por eso, y no te lo dije cuando hablamos de la Red Pro, la educación es tan importante. Porque nos empezamos a dar cuenta que parte de los problemas son que hay jóvenes y jovencitas que obviamente hoy no los encontramos a los 25 años, pero que no terminaron el colegio, que salieron del colegio en 9º, y uno dice, y muchas de las empresas no los reciben porque no tienen bachillerato. Claro, se vuelve un círculo vicioso.
Pero entonces hemos empleado a 3.800 personas, más de 77.000 personas que han participado en los diferentes programas, más de 20.000. 77.000 personas, sí. Estos son en programas de educación. De todos los programas, entre empleabilidad, emprendimiento, que han sido más de 20.000, liderazgo, porque también nos hemos dado cuenta que pues hay unos jóvenes que uno se encuentra, o unas personas que uno dice, no, yo allá no la quiero aquí en Bancolombia trabajando, la quiero en su territorio haciendo lo que hace, sí. Porque ellos tienen una capilaridad, para hacerlo muy explícito, que ni el Estado tiene. Así tengamos el mejor Estado espectacular, esos líderes sociales tienen una llegada, porque además viven en el territorio, están en el territorio, que yo lo que no necesito es que sigan en el territorio, pero necesito que lo hagan de manera sostenible para ellos, para sus familias y para el mismo proceso. Entonces, hemos estado fortaleciendo esos liderazgos, visibilizando muchos de esos liderazgos que han estado escondiditos haciendo su tarea y que ellos un poco lo que dicen hoy es, gracias al Compromiso Valle me están viendo, gracias a los empresarios me están viendo, están reconociendo que lo que yo hago es importante. Entonces, en total son 77.000 personas que han pasado y han sido impactadas por Compromiso Valle directamente, pero hemos hecho los cálculos y pues multiplica eso por al menos 4. Claro, las familias. Los mismos barrios y demás. Y sin duda, más que todos estos datos que son importantes, lo que estamos generando es capital social. Entonces, esto es mucho más que un cúmulo de filantropía, porque sí, se están cerrando brechas, efectivamente estamos generando los empleos, los emprendedores, pues además con ustedes también hemos generado un montón de alianzas de temas de educación financiera y demás. Pero lo que es aún más valioso es el capital social. Es en que cuando han vuelto a pasar cosas complejas, tensiones en la sociedad, porque pasa, es normal. Hemos estado nosotros... Pasa en todas las sociedades. Y sí. Hemos estado ahí juntos para hablar, para conversar, para tramitar los disgustos, las inconformidades con el diálogo y no con la agresión. Y es ahí donde Compromiso Valle, ya con esto termino, le ha dicho, no solamente en Cali, sino al país, y por eso miro a la cámara, porque es tan importante decirlo, que es que no es verdad que estamos en blanco y negro, ricos y pobres, malos y buenos. Aquí lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, pensando que es juntos que sacamos este país adelante. Y esa ha sido y es la gran enseñanza que Compromiso Valle le da a Colombia. Así es, María Isabel, muy potente lo que nos cuentas. Y yo te quisiera preguntar cómo lograron esa construcción de confianza. Pues porque, digamos, era un momento muy tenso, muy complejo, mucho tiempo sin resolver. ¿Cómo lograron? Pues porque en últimas, para dialogar hay que escuchar, hay que entender la posición del otro, hay que desarmarse emocionalmente y construir conjuntamente y colectivamente, como tú dices, que ese es el camino. Claro. Pero ¿cómo lograron eso? Lo más importante, yo creo que lo que hizo y generó el clic, si se puede decir, fue empresarios muy importantes que seguramente tuvieron que dejar de hacer muchas de las cosas que hacían también muy importantes, pero que entendieron que era estratégico gastarle el tiempo a esas conversaciones, a esa escucha. Porque muchas de las empresas, y esto lo digo nuevamente no con un sentido de culpabilidad, sino o mea culpa, sino con las cosas que pueden hacer mejor. Un poco empresarios que decían, pues yo pago impuestos, yo genero riqueza, yo genero empleo, y pues tienen responsabilidad social, y pues ya cumplí. Yo soy bueno para lo que hago, y yo eso que vaya a la fundación. Y parte de lo que cambió fue que llegaron, como digo yo, se pusieron los tenis y dijeron, aquí esto no es de una conversación de bajo a territorio, sino que es que Cali es de todos, Buenaventura es de todos, y vengo y conozco y hablo y estamos aquí conversando juntos, y se dieron cuenta que es igualmente estratégico, claramente las reuniones súper importantes que seguramente tienen y siguen teniendo muchos de ellos, pero que también es igualmente estratégico, y es un poco también llamado al resto de los empresarios de Colombia a tomarse ese tiempo de ponerse los tenis y ir, conversar,
escuchar, porque también hay yo no sé si delirio, hay un síndrome de los que de pronto han tenido estudio, porque yo también, que creemos que todo no lo sabemos y que ya no hay nadie que nos pueda enseñar. Y uno se aterra de lo que le enseña a uno, ir, escuchar. Gente que de pronto no tiene los miles de estudios, posgrados y demás, pero que tienen mucho de vida y que la verdad, y lo digo porque me lo han dicho a mí, muchos de estos empresarios y personas me han dicho, yo he aprendido, y lo digo personalmente, lo que aprendo todos los días cada vez que salgo. Increíble. Es impresionante. Claro, también un proceso de aprendizaje de lado y lado, sin duda alguna. De lado y lado, y yo creo que ahí está el reto y toma tiempo, claro. Hay que incomodarse. Un líder social siempre nos dice eso. Compromiso Valle es la historia de incomodarnos. Y hay que incomodarse. Pero los frutos se ven. Se ven. La verdad es una iniciativa absolutamente espectacular donde se lograron resolver muchos problemas y es un ejemplo de escucha, de diálogo, de entendimiento, de llegar a construcciones colectivas entre las personas, que eso sí que facilitaría conversaciones en nuestro país y que pudiéramos además avanzar en... Todas estas conversaciones son fundamentales para el desarrollo económico sostenible, para que sea perdurable en el tiempo. Y es un poco entender, y lo triste de lo que sucede es que, y no solamente pasa en Colombia, en el mundo, polarizar es lo que da votos, es lo que da réditos, es lo que da clics, y estar en la mitad sin decir, no, yo no me estoy viendo ni de centro ni de derechas ni nada de eso, pero estar en la mitad y es un poco tener la capacidad de decir, sí, este tiene razón, pero este también, pero aquí podemos estar juntos. Es lo que yo creo que le hace falta a las conversaciones, porque Total. siempre es que estás conmigo, estás sin mí. Y estás conmigo en el 100% de lo que digo. Y estás en mí en el 100%. Entonces, por eso, pues, vivimos en estas confrontaciones, pues, que no tiene sentido. Y que justamente cuando uno se libera un poco de esas prevenciones y dice, más bien, pongamos de acuerdo en lo mínimo, así sean dos cosas. No podemos estar de acuerdo en el resto. Todo, de acuerdo. Pero en dos. Y para Colombia, pues Colombia es de todo. Si a Colombia le va mal, a todos nos va mal. Y por eso uno debería preguntarse qué tanto estoy colaborando para que no estemos polarizados, qué tanto con mis comentarios, los que están metidos todo el día en redes sociales, qué tanto contribuyo a contar una buena historia y no estar todo el día y este no está conmigo y más. Y lo más triste es que pues son casi siempre los políticos, los que ejercen cargos públicos, los que más nos polarizan. Eso es lo que uno no entiende. Que deberían ser los líderes que nos deberían llamar a la unión. Sí, de acuerdo. Oye, pasando a otro tema, tú como líder, que claramente lo eres y nos has inspirado con esta conversación, a ti en tu carrera, ¿quién te ha motivado, quién te ha inspirado? Si has tenido como algún mentor o alguien, digamos, que te haya llevado justamente por este camino y a lograr lo que hoy en día estás haciendo. Mira, yo tengo la fortuna de haber tenido muchos jefes, o todos mis jefes, a los que les he podido aprender cosas y por los que en medio de todo soy lo que soy hoy y lo que la líder, o pues sí, porque hoy lidero una organización. Hay veces uno como que no termina de creerse el cuento. Pero sin duda creo que todos me han enseñado, y sobre todo en lo público, ese servicio. Eso, porque uno está aquí, es más allá del quehacer, es servir, es entregar. Yo obviamente tenía eso muy metido, pero tuve la fortuna de aprenderle a personas del diálogo, de que no es lo que uno quiera, sino escuchar a las personas. Y creo que en varios momentos de mi vida esos jefes me dieron la capacidad de aprender qué es escuchando al otro, qué es estando abierto a las discusiones difíciles, que uno realmente llega a inspirar y a ser ese líder, pues, a la que creo que todos los días me esfuerzo por ser. Qué maravilla.
Te estaba contando hace un rato que he estado varias veces en Cali en el último par de años y es increíble ver la evolución de la mentalidad, del sentimiento que hay en las personas, en la gente. Es decir, hay claramente más optimismo, más credibilidad. Cali está en camino otra vez de volverse una ciudad cívica como lo fue durante mucho tiempo. Todavía pues seguramente hay miles de problemas, pero la actitud, el espíritu y el ambiente que se respira en la ciudad es algo muy distinto a como ocurría hace algunos años. ¿Tú podrías compartirnos algunas buenas prácticas que hayas visto de lo que está pasando en la ciudad, que entre otras cosas podría replicarse en otras regiones del país que pues tienen situaciones de tensión, de violencia, de problemas económicos, en fin? ¿Qué podrías tú compartirnos de esa experiencia? Porque realmente, pues esto tiene que ver mucho con ProPacífico, con Compromiso Valle, pero es evidente la transformación, es que es tangible. De acuerdo, y yo creo que, pues uno, como bien lo decías, siempre hay problemas y hay, pues, en un país en el que todavía, y lo hablábamos ahorita, los temas de seguridad nos afectan y cada día está peor y pues solamente que las estadísticas, Cali pues siempre está rankeada en una de las ciudades más inseguras y ahí al ladito Palmira no está mejor y después Buenaventura, pero con todas esas dificultades y habiendo pasado por lo que pasamos en el 2021, que como sociedad yo creo que fue un cimbronazo muy difícil. Creo que lo más bonito es, pues uno, tuvimos la COP que nos demostró que podemos hacer cosas juntos, que si nos quitamos los egos, que nos quitamos quién es el que es mejor, quién tiene el rédito de X y Y, pues podemos hacer cosas grandes y creo que eso, pues para mí en lo personal lo más bonito fue ir a unos lugares de Cali a los que yo no iba. Siendo caleña, y bueno, me viví por fuera unos años, pero pues yo nací en Cali, estoy en Cali y pues hay una cantidad de espacios que uno no, en los que no estaba y en los que nos encontramos como ciudad, obviamente con todos los visitantes. Pero más allá de eso, y nuevamente, modestia aparte, creo que Cali le está demostrando al país, y creo que con eso Compromiso Valle ha generado, y todavía hoy, en momentos difíciles que hemos tenido este comienzo de año, le ha demostrado que la forma de tramitar los asuntos no es a través de la polarización y las agresiones, sino es a través del trabajo colaborativo, público, privado, comunitario, con la academia. Y creo que ese es el llamado y esa es la subida de cabeza que Cali hace. Y es, tenemos la fórmula, no siempre es fácil, claramente hay coyunturas políticas que hacen difícil y Cali por todo lo que pasó pues se vuelve un bastión de muchas otras, de pronto hasta agresiones políticas y demás, pero en general creo que tenemos este proceso que ha sido uno muy, como tú lo decías al comienzo, con mucha pasión, con mucho corazón, y que yo soy una convencida que cuando uno le mete corazón a las cosas, siempre termina triunfando el corazón, el amor. Entonces creo que Cali lo que necesita hoy es más de eso, y pues es lo que estamos tratando de transmitirle a la ciudad. Qué bonito, María Isabel. Oye, ¿qué recomendaciones le darías? Tú eres una persona muy joven, pero este videopodcast lo ven también muchos estudiantes, personas que están comenzando su carrera profesional. ¿Tú qué recomendaciones le darías a los jóvenes que a veces sienten desesperanza, como desaliento, apatía sobre el tema del futuro, sobre el tema del país? Y te digo, este videopodcast también, digamos, tenemos la fortuna de que se ve en Centroamérica, en lugares donde Bancolombia tiene presencia. Creo que es un tema generalizado, no es de un país o una región en particular, sino en general. ¿Qué mensaje, después de haberte escuchado la potencia de todo lo que nos has dicho, le darías a los jóvenes? Pues yo creo que el mensaje principal es que hay que vincularse. Yo
a mí claramente me ha encantado siempre lo público y por lo que estoy metida y me involucro y en lo que hago en el día a día, pues lo público y los asuntos públicos me interesan. Pero le digo mucho a mis amigos, a mis hermanos, que dicen, no, pues mi profesión no tiene nada que ver con el público, entonces muchos ni siquiera tienen ni idea de quién es el ministro X o el presidente, o cada vez que llegan a una elección dicen, ¿y eso? ¿Y eso para qué? ¿Y eso de dónde? Entonces el mensaje es: uno no se puede quejar si no participa. Primera obligación de todos los ciudadanos es votar. Pero después de votar es ser parte. Y cualquiera podrá decir, no, pero es que si soy parte uno ve un noticiero y uno no, le pasa a uno también. Pero si uno no empieza como sociedad civil a vincularse, a conversar, a ser parte, pues uno tampoco se puede quejar. Porque otros que sí hacen parte toman las decisiones por uno. Y el país y Colombia es de todos nosotros. Los que nos vinculamos, los que por decisión de profesional tenemos que ver con lo público y los que no. Entonces, creo que es muy importante hacerse parte. Y lo segundo, no menos importante, es muchas personas ven en la filantropía como una necesidad de entregar y hacer algo por el otro. Creo que es muy importante pensarse qué puedo hacer por el otro. No necesariamente tiene que ser hacer una fundación, no necesariamente tiene que ser participar como voluntario, pero uno en el día a día, todos los días, con cosas chiquitas, puede hacer algo por el otro. En una empresa, si eres líder de una empresa, o si eres líder de un grupo, uno tiene la capacidad de saber qué puede hacer por el otro. Y al final eso es servicio también. Entonces, no solamente es en la filantropía común y corriente, entrego sino es todos los días qué puedo hacer por el otro. Así es que vamos a tener un país mejor y vamos a poder construir con pequeñas acciones una narrativa diferente de que sí hay esperanza, hay muchísima esperanza, pero eso lo logramos si todos nos ponemos en la tarea de hacerlo. Porque si todos empezamos a hablar mal, todos dicen que qué pereza, que esto para qué, pues entonces, ¿para qué? Pero tenemos que llevar la voz de, uno, hay más bondad que maldad en el mundo, y dos, que si cada uno cumple su tarea, vamos a estar todos mejor. ¿Qué puede hacer por el otro? E involucrarse. Dos mensajes muy potentes que nos deja María Isabel. Sin duda, como lo mencionabas, el tema de la COP16 generó en la ciudad y en la región un tema de sí se puede, de un ambiente muy positivo, en donde hubo generación de negocios, generación de empleo, donde varias actividades culturales empezaron a florecer y donde además el mundo conoció nuevamente la nueva Cali, que eso es un ejemplo sin duda alguna de resurgimiento, de resiliencia, de orgullo, de región y de un sentido de pertenencia pues que mostraron todos sus habitantes increíbles. ¿Algún mensaje final, María Isabel, para las personas que nos ven y nos escuchan en este video podcast? Algo que quisieras que quedara para lo que se nos viene en los próximos años como sector privado, como país y asimismo como sociedad. Yo le mandaría un mensaje a los empresarios, que no importa el tamaño, siempre hay algo que se puede hacer, porque así como los seres humanos individualmente dicen, no, pues yo no tengo una fundación, yo no tengo nada que hacer, muchos empresarios chiquitos, medianos, me dicen, no, es que yo no tengo pues como para hacer mucho. El mensaje es, usted no se imagina lo que pueden hacer. Y ahí es donde es tan importante el trabajo colaborativo, porque claro, seguramente uno dice, no, pues yo ahí solito, ¿qué puedo hacer solito? Pero si uno se suma a algo más grande, se sienta con los amigos, se sienta con los empresarios o del gremio o los parecidos a uno, pues logra cosas poderosas. Si está en el Valle, los invitamos a ser parte de Compromiso Valle. Si quieren ser parte de Compromiso Valle, en la página de internet, ahí estamos. También ahora estamos en el norte del Cauca, porque las buenas cosas hay que replicarlas. Entonces ya hay Compromiso Bogotá. Nosotros no lo ejecutamos, pero entregamos la buena práctica. Compromiso Magdalena.
pero yo creo que es el trabajo colaborativo. Uno no puede sacar este país adelante cada uno viendo a ver cómo sobrevive, sino como todos, con innovación, que es otra cosa que le mete el sector privado a la conversación. El sector público tiene la plata, pero el sector privado tiene la capacidad de equivocarse, de innovar, y es ahí donde tenemos que seguir trabajando juntos y necesitamos todos ensuciarnos, todos ensuciarnos y caminar de la mano. A ensuciarnos, y María Isabel nos dice varias cosas: trabajo colaborativo, esperanza, pasión, corazón, diálogo, escuchar, servir. Obviamente esto sin duda es fundamental para que tengamos desarrollo económico sostenible en los países en donde estamos. Te agradezco muchísimo, María Isabel, tu tiempo. Eres una líder inspiradora. Lo que has hecho es increíble, de verdad que felicitaciones, y ojalá Compromiso Valle se pueda replicar en muchas regiones del país y que se vuelva así mismo ejemplo a nivel latinoamericano. Creo que tiene todo para hacerlo. Muchísimas gracias, y hemos estado en varios países de Latinoamérica porque el problema, como tú bien lo dices, es generalizado y nos toca meternos a todos, y ahí estaremos, y gracias a ti por la invitación. Muchas gracias.